Valdivia. En Valdivia. A ver, me voy a poner más cerca de la productora. Estamos. Ahí sí. Ahí. Ahí sí. Bueno, hola a todos, buenas noches. Estoy esperando que lleguen aquí. ¿Aló? ¿Sí? Hola, falta la Connie. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí andamos, todo bien. Paraíso. Desde Viña del Mar. Desde Viña del Mar. Muy bien. Qué rico. No sé qué pasa con la Constanza, que todavía no aparece. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, me caí un ratito, pero ya estoy. Ya, súper. Oye, muchas gracias por estar aquí hoy día. Candidatos aquí en Saberes Colectivos, estamos haciendo estas tertulias constituyentes. Ustedes saben, Saberes Colectivos nació hace un par de años, ¿cierto? A raíz del proceso programático del Frente Amplio, convocamos a un sinnúmero de personas provenientes de distintas partes de Chile, de distintos espacios de trabajo, ¿cierto? Sociales, políticos, académicos, para construir conocimiento de manera colectiva y multidisciplinaria y desde todas partes, digamos, y democrática. Entonces, hemos estado trabajando en eso y ahora estamos haciendo estas tertulias. Y tengo conmigo hoy día a Jaime Baza y a Constanza Schoenhout, quienes son candidatos, ¿cierto?, a constituyentes. Los voy a presentar brevemente. Constanza es candidata por el Distrito 11, que agrupa las comunas de Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén y La Reina. Es abogada, activista feminista y de derechos humanos. Y fue fundadora también de Frente Amplio y militante de Convergencia Social. Muchas gracias por estar aquí, Constanza. Y Jaime Baza. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Ya, muy bien. Y Jaime Baza es candidato constituyente por el Distrito 7, que incluye Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar. Jaime también es abogado constitucionalista y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Es independiente en un cupo de Convergencia Social y también por el Frente Amplio. Y bueno, él es autor de un sinnúmero de publicaciones respecto a este tema, entre otros libros, La Constitución que queremos, Propuestas para un momento de crisis constituyente, Constituyentes sin poder, una crítica a los límites epistémicos del derecho moderno, y Chile decide por una nueva constitución. Gracias, Jaime, por venir. Hola Claudia, muchas gracias. Bueno, hoy día los invitamos a conversar sobre el tema de seguridad social en la Constitución. Y es algo que creo que es bien
importante, ¿cierto? Está como en el ADN casi nuestro, en el Frente Amplio. Algunos de los temas, ¿cierto? Han sido más relevados, ¿cierto? Por el proyecto, porque en el fondo contradice muchos de los principios por los cuales nosotros también estamos abogando, ¿cierto? Y también porque ha sido una de las demandas de la ciudadanía en general hace ya varios años, no escuchada muchas veces. Entonces, una primera pregunta, quería ir con una conversación así, que tuviéramos una conversación, digamos, en el fondo. Y hay algunos temas que son siempre interesantes de ver, como ¿qué contiene la actual Constitución que impide que haya cambios en el sistema previsional? ¿Sí? ¿Cómo entiende la actual Constitución la seguridad social? Ese es uno de los temas que en general surge. Y en ese sentido, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes de esta Constitución? La Constitución que permitía otro sistema de seguridad social. Y la pregunta del futuro es como, ¿qué queremos entonces? ¿Qué quisiéramos que pase con la Constitución? Y quizás más allá que la Constitución, ¿cierto? Con las leyes. A veces pienso en la Constitución como una puerta de salida, ¿sí? Eso. Así que el que quiera empezar, comience. Y ahí vamos conversando. No sé. Jaime, ¿tú? Bueno. Mira, yo siempre he pensado que uno de los principales problemas que tenemos con la Constitución en este sentido es, primero, lo que no dice. Porque claro, la Constitución contiene a la seguridad social como derecho, pero no habla de la universalidad, no habla de solidaridad, no habla de la forma de financiamiento, ¿verdad? Entonces hay una serie como de ausencias que van configurando, creo yo, la forma en la que finalmente se configura el sistema de seguridad social, sobre todo pensando en el sistema de pensiones, porque no hay que olvidar que el sistema de pensiones está en una ley, en un decreto ley, que es anterior a la Constitución. Entonces, aquí pasa una cosa un poco rara, ¿verdad? De un sistema previsional, entre comillas, esta cosa de la capitalización individual, que ya estaba aprobado antes de que se terminara de redactar la Constitución. La Constitución. Entonces, eso igual es un dato interesante, un dato curioso, porque de alguna manera como que pone de relieve el hecho de que para entender bien el sistema de seguridad social, la Constitución no es tan relevante. Es relevante por lo que no dice, que es el primer aspecto, y es relevante, creo yo, por la cultura que se fue de alguna manera consolidando en torno a la interpretación y a la aplicación de la Constitución. Todo este rollo, por ejemplo, de la propiedad privada sobre las cotizaciones, esta lectura tan radical de la subsidiariedad, ¿cierto? Donde se entiende que los privados se meten hasta la cocina, ¿verdad?, en el ejercicio de su derecho de asociación, pero sin entender que el derecho de asociación es secundario cuando hablamos de seguridad social. Entonces hay como varios elementos bien interesantes que dan cuenta de cómo se fue normalizando un sistema de capitalización individual, individualista, mercantilizado, ¿verdad? Y claro, durante 10 años, durante toda la década del 80, el sistema fue creciendo, fue implementándose, nadie podía decir nada, nadie dijo ni pío, fue muy poca la gente que se resistió a las presiones y no se cambió de sistema. Y después de los 90, el sistema se asumió tal como venía, se le han hecho un montón de cambios, pero el ADN, ¿verdad?, sigue siendo el mismo, sigue siendo un sistema súper neoliberal, individualista, y que no tiene rasgos de solidaridad y tampoco de universalidad. Claro. Yo creo que ahí hay 2 o 3 elementos que son, creo yo, importantes para entender cómo la Constitución genera efectos sobre este sistema de seguridad social. Constanza, te iba a preguntar, quizá sería bueno también saber qué se entiende por seguridad social.
en general, en la literatura. Tú eres abogada, además, quizás puedes dar una definición. Sí. Es que este yo creo que es un punto bien interesante, porque la seguridad social, o sea, como entendía, digamos, en el marco quizás en el marco internacional de derechos humanos, es una visión más bien amplia respecto de lo que significa seguridad social y no solo pensiones, sino que significa, y a mí me gustaría que retomáramos quizás como en el debate constituyente, el sentido último que significa como vivir seguro en la sociedad, o sea, como con ciertas certidumbres respecto de cuestiones básicas. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, en el marco, por ejemplo, de la OIT, es hablar de asistencia médica, es hablar de garantizar, digamos, un ingreso, es asegurar ciertas condiciones para la vejez, es asegurar también ciertas condiciones en el marco laboral, como en caso de desempleo, de ciertos accidentes laborales, es también hablar como de la situación de la maternidad, es hablar también de personas con discapacidad, o sea, es una visión más amplia. En sentido estricto, claro, nosotros nos referimos en general a seguridad social como el caso de las pensiones. Pero hay una visión más amplia y que se puede rescatar también para reorientar la discusión. Y efectivamente, solo para complementar a Jaime, como es muy interesante dentro de este marco de lo que significa en sentido amplio seguridad social, que si bien la Constitución actual reconoce el derecho a la seguridad social, no lo desarrolla. Y más bien lo que hace, como dice Jaime, es no decir mucho para que en el fondo dice lo justo y necesario para mantener lo que ya existía, el sistema de AFP. Y dice, sí, garantizamos el derecho a la seguridad social, que es más bien el acceso a prestaciones que podrán ser, digamos, otorgadas por instituciones privadas o públicas, y eventualmente la ley también puede exigir cotizaciones obligatorias. Eso es todo lo que dice. Eso no constituye un sistema de seguridad social. Y por tanto tenemos el desafío de replantearlo de cara a la nueva Constitución. Super. Jaime, ¿tú sabes qué decía la Constitución de antes del 80 respecto a este tema, o no? Mira, la Constitución del 25 siempre fue poco intrusiva en este tipo de cuestiones. Por lo pronto tenía un estándar de protección de derechos fundamentales muy superior al que se fue desarrollando, por lo pronto desde el golpe, pero especialmente con la Constitución del 80. Y una de las ventajas, entre comillas, que tenía, creo yo, la Constitución del 25 es que dejaba un margen importante para el desarrollo legislativo, no solamente de la política, sino también de los derechos fundamentales. Entonces, claro, el sistema de seguridad social tenía una lógica distinta, mucho más comunitaria, mucho más asociativa, donde las cajas cumplían un papel importante, donde el Estado cumplía un papel importante, donde había una presencia estructural, ¿verdad?, del principio de solidaridad, que permitía que finalmente las generaciones laboralmente activas contribuyeran a financiar las pensiones de la población laboralmente pasiva. Y eso en un contexto en el que durante varias décadas se fue construyendo una red de protección social basada en un sistema de salud público, en un sistema de educación público, ¿verdad? Que no solamente eran, no sé, de calidad, como se dice ahora, sino que constituían espacios de inclusión y de integración social, que es probablemente la gran deuda que tiene como el sistema constitucional actualmente vigente. La segregación que caracteriza a los servicios sociales en Chile, salud, educación, pensiones, trabajo, vivienda, genera un impacto muy importante, muy potente en la desarticulación social y en la dificultad o la imposibilidad de que los distintos sectores sociales, las distintas clases sociales se encuentren en lugares comunes. La educación pública durante mucho tiempo fue un espacio, podríamos decir, de encuentro, ¿verdad? De construcción de ciudadanía, no solamente de aprendizaje, de formación o de adquisición de competencias, como se dice ahora, era un espacio de construcción de ciudadanía. Y eso yo creo que lo permitía en gran medida la Constitución del 25, en parte por esta
construcción progresiva, ¿cierto?, de un incipiente estado de bienestar, muy incipiente, acompañado de un proceso de industrialización, ¿verdad?, protagonizado principalmente por la Corfo de la década del 30 en adelante, que implica la articulación de varios elementos conjuntos. Entonces, claro, ese proceso de construcción y fortalecimiento de las clases medias termina radicalmente con el golpe de Estado. Sí. Y hay otra pregunta que me surgió a mí, como el rol del Estado en esto. ¿Qué implicancias puede tener que en la Constitución haya como por ejemplo, un preámbulo con un Estado social de derecho? ¿Puede tener eso más? Hay quienes me preguntan, ¿se va a poner en la Constitución un sistema de pensiones o en realidad basta con un preámbulo, por ejemplo? Constanza, de repente tú. Sí. Te me pegaste un poquito, pero creo haber entendido el sentido. Si no, después me corrige. O sea, yo creo que no. A ver, yo creo que en el preámbulo de una constitución, digamos, como da en general el marco o ¿me escucho? Sí, un poquito pegada, pero sí. ¿Sí? Sí, dale. Ya, ahora sí. El preámbulo le da el sentido, digamos, y es como la inspiración de la Constitución, y por tanto, evidentemente, tiene que tener algunos aspectos que caractericen, digamos, qué es lo que queremos cumplir como sociedad, cuáles son nuestros objetivos y con qué herramientas vamos a contar para ello. Pero yo creo que también es fundamental que no solo quede en el preámbulo, sino también digamos, dentro de la caracterización del Estado, en los primeros artículos eventualmente, y dentro de los principios también. O sea, cuando nos planteamos queremos superar el Estado subsidiario que tenemos hoy día, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Y cómo lo vamos a asegurar? Y yo creo que eso efectivamente tiene que ver no solo, digamos, con la categoría de Estado que vamos a poner, Estado social de derechos, sino también los objetivos que queremos que cumpla y los principios por los cuales se va a regir la acción pública. Y por tanto, plantear, por ejemplo, el principio de la solidaridad, el principio pro persona, el principio, digamos, democrático, del quehacer estatal en general, van a ser asuntos centrales para que cada vez que tengamos que eventualmente interpretar una norma, se interprete en el sentido de algo que a mí me gusta mucho plantear, que es de la idea de un Estado cuidador, de un Estado que está cuidando de las personas, que está cuidando de sus comunidades, que está cuidando del medio ambiente. Y en ese sentido yo creo que nos vamos a jugar digamos, una parte importante del impacto que tenga la Constitución en atención al rol que le vamos a asignar al Estado en cuestiones tales como la garantía, digamos, de la seguridad social o de otros derechos o digamos, de la vida en sociedad en general. Interesante. Uy, Jaime, ¿y otros países cómo lo han hecho? ¿Hay alguna experiencia que te guste a ti más interesante en estos términos? Mira, es que interesante ver cómo se van articulando las cosas, porque efectivamente los sistemas de seguridad social no están en las constituciones, están en las leyes, ¿verdad? Muchas de las cosas que hablamos, no sé, educación, etcétera, claro, los pilares fundamentales están en la Constitución, pero el desarrollo, el detalle, la forma de financiamiento, etcétera, están en las leyes. Entonces, cuando uno combina, por ejemplo, la pregunta por el preámbulo, ¿verdad? O por los artículos, por los primeros artículos, el primer capítulo de las constituciones, que generalmente tienen los grandes principios, las grandes definiciones, y eso lo combinamos con las definiciones concretas en relación a los derechos que reconoce la Constitución y los deberes que le establece al Estado, se va configurando, ¿cierto? Las condiciones necesarias para que se desarrolle a posterior el sistema de seguridad social, ya sea en educación, en salud o en pensiones. Y yo creo que más que mirar
como textos de artículos de otras constituciones, yo creo que es interesante ver cómo esas definiciones textuales, ¿verdad?, de las constituciones políticas han permitido desarrollos legislativos que implementan sistemas de seguridad social efectivamente universales, solidarios, ¿verdad?, etcétera. Porque yo me atrevería a decir que, un poco a propósito de lo que decía al principio, el gran problema que tenemos en Chile en materia de seguridad social desde la perspectiva de la Constitución es lo que la Constitución no dice, ¿verdad? Que no lo reconoce como un derecho propiamente universal, que no incorpora criterio de solidaridad, que no hay una cláusula general de un Estado social y democrático de derechos detrás para sostener, no se regula, no se establecen los deberes que debe tener el Estado frente a la seguridad social, frente al financiamiento de las pensiones, frente al financiamiento del Sistema Nacional de Salud, de Educación. Y lo que uno ve en países donde esto está razonablemente bien articulado, no sé, estoy pensando a lo mejor en España, en Portugal, en Uruguay, uno ve que los textos constitucionales tienen definiciones, podríamos decir, programáticas claras, en el sentido de hacer apuestas en clave social, en clave democrática, en clave de solidaridad, hacer explícito el hecho de que lo que se garantiza es un derecho universal, ¿verdad? Con identificaciones de deberes concretos para el Estado que permitan garantizar esa universalidad. Y luego, claro, una discusión legislativa que diseñe el modelo, que materialice los deberes que tiene el Estado, que materialice los deberes que tiene la población laboralmente activa, que tienen los más jóvenes, ¿verdad?, etcétera. Eso en Chile es muy difícil que opere, ¿verdad?, con esta Constitución. Primero porque por esas ausencias. Segundo porque está esta lógica súper instalada en el sistema constitucional de que las personas tenemos propiedad privada sobre nuestras cotizaciones, de salud, de seguridad social. Eso es insólito. Y esa condición es la que impide que las cotizaciones de las personas que más dinero ganan sirvan para financiar también las prestaciones sociales de quienes menos dinero ganan, o cruzado entre hombres y mujeres, o cruzado entre población joven y población vieja. Entonces, eso que es muy anti-seguridad social, tiene que desaparecer del orden constitucional para que las contribuciones que ponen en el saco común las personas que más ganan, que tienen sueldos estables, que tienen trabajo estable, que tienen contrato escrito, etcétera, que tienen trabajos formales, sirva para sostener también el sistema de seguridad social. Porque yo no conozco otro sistema que solo se sostenga sobre la base de la capitalización individual, porque el pilar solidario en Chile es un chiste. Sí, bueno, justo y demostró abiertamente no funcionar. Claro. Igual es interesante que cuando se ha defendido en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando hubo no sé si llegó al TC, ¿cierto? Cuando se pidieron estos casos de las personas que pedían su dinero en las cuentas antes de los retiros, digamos, antes de la pandemia, ellos argumentan, el gobierno argumentó que este era un sistema de seguridad social. Entonces, a mí me llamaba la atención eso, porque ¿cómo podría argumentarse eso técnicamente? Porque no veo, o sea, desde el punto de vista como más de definición de seguro, por ejemplo, está claro que es un seguro privado, digamos, donde no hay solidaridad ni nada de eso. Desde el punto de vista de los principios de la seguridad social, tampoco cumple, entonces no sé cuál es el argumento técnico que dan. Pero ese argumento de la propiedad de las contribuciones es más coherente, digamos. Y me estaba acordando que el seguro de cesantía, de hecho, a propósito del mercado laboral, el seguro de cesantía tiene un componente de reparto, tiene el fondo solidario, pero el fondo solidario se financia, y se hizo en la actual Constitución, ¿no?
con la actual Constitución, pero se financia con contribuciones del empleador y del Estado, no de las personas. La contribución de las personas va a las cuentas de ahorro individual y debe ser por lo que tú dices, Jaime, ¿no? Por esta Claro, idea. sí. Por eso el tema como cultural, de cultura constitucional es tan importante. Porque claro, cuando se critica la Constitución porque sobreprotege, por ejemplo, la propiedad privada, no es solamente porque el artículo de la propiedad privada tenga muchos elementos, sino porque la presencia del derecho de propiedad en el catálogo de derechos fundamentales como que contamina todos los otros derechos fundamentales. Entonces, cuando hablamos de propiedad, estamos hablando, por ejemplo, de la expectativa que tienen los estudiantes sobre su grado y su título. Mira, estamos hablando de la propiedad sobre el agua, estamos hablando de la propiedad sobre las cotizaciones previsionales. Sí. Entonces, claro, ahí hay un problema que... La propiedad de los directores de colegios sobre sus puestos, ¿no? Claro, también. Sí. Sobre los puestos de trabajo, sí. Sí. Es la propiedad sobre los derechos. Claro. Que es una visión súper distorsionada de la comprensión de los derechos. Y ahí yo creo, bueno, Jaime siempre lo plantea, que es la idea de, o sea, en esta idea como de disputar la cultura constitucional, porque al final, cuando uno instala un modelo político, económico, social, cuando uno discute eso, también está discutiendo la forma en que nos vamos a relacionar socialmente. Y efectivamente, no solo con la Constitución, sino con la herencia, digamos, del modelo económico, político, social de la dictadura, hemos aprendido a relacionarnos entre nosotros y entre nosotros y las instituciones de una manera súper mercantilizada, pues súper desde la propiedad, desde lo privado, desde el individualismo también. Y de ahí es que yo creo que replantear el sentido de los derechos y plantearlo más bien como efectivamente es mi garantía, es mi derecho humano, más que es mi propiedad, es un asunto clave a disputar, pues, para también considerar o ser capaces de entender una forma de relacionarnos entre nosotros y nosotras en una sociedad desde la colaboración y desde la solidaridad y no siempre desde la competencia y desde la propiedad privada. Sí. Efectivamente, claro. Ahora, siempre hay mucha gente también me pregunta, o sea, surgen estos como temores, ¿no? Entonces, como que vamos a terminar con la propiedad privada y todo se va a volver Cuba, digamos, o Venezuela, ¿no es cierto? Y al final, claro, cuesta explicar que en el fondo el problema hoy día es que la propiedad está en los derechos, en el espacio de los derechos. Está desequilibrado en el fondo, este equilibrio entre propiedad, derechos y democracia en la Constitución está desequilibrado porque invadió en el fondo el concepto de propiedad, los derechos y la solidaridad y quizás ese es un tema. Y el tema de género, no sé si lo han pensado de alguna forma, cómo va a conversar con esto, el feminismo O sea, el feminismo tiene todo que ver con esto. O sea, primero, desde el planteamiento como de un sentido de seguridad social más amplio, incluso en perdón, está sonando el citófono, e incluso en el sentido de la seguridad social en términos como de pensiones o del aseguramiento de la situación en la vejez, hay una dimensión de género que tiene que impregnar el debate. Y eso tiene que ver primero con el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados que realizamos principalmente las mujeres, y que hoy día no está reconocido, pero que además tenemos que no solo reconocerlo, sino redistribuirlo socialmente. Y eso significa entender, por ejemplo, que las mujeres que están, digamos, que no están en el mercado laboral, sino que están en los hogares, están trabajando también. Y por tanto, sus pensiones no pueden depender simplemente de que como funciona hoy día, cuánta capitalización individual tuvieron en el tiempo. Tiene que ver en el sentido de reconocer también, en el sentido de la seguridad social en términos más amplios, la situación laboral formal que viven las mujeres, donde, por ejemplo, evitamos más la informalidad laboral,
tiene que ver al momento de plantearnos, digamos, el derecho al cuidado, cuando hablamos precisamente de, hoy día, por ejemplo, las mujeres tienen mayor expectativas de vida que los varones, pero en general, cuando uno analiza el rol que cumplen durante sus últimos años, en general son las mujeres las que tienen mejores condiciones de salud que los varones, por tanto cumplen labores de cuidado incluso hasta el final de sus días. Y esa es una realidad que no ve, digamos, cuando hablamos de la seguridad social sin esta perspectiva de género. Por tanto, para mí, esto tiene que ir directamente relacionado con el debate del trabajo, con el debate del trabajo no remunerado y con el debate también del derecho al cuidado, que tiene que estar articulado también con el debate de la seguridad social. Sí. Jaime, ¿tú has pensado en...? Sí, mira, un tema muy presente en el equipo de mi campaña, que es mayoritariamente además compuesto por mujeres, todas las jefas son mujeres acá, en serio, que dice relación con la centralidad que tiene el trabajo en la vida, pero también la forma en la que se ha normalizado la distinción entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. La propuesta que hemos estado levantando desde la campaña es hablar en términos de democracia paritaria, ¿cierto? De disolver esa distinción entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, de modo tal de que las tareas puedan ser distribuidas de manera más equitativa, un poco lo que decía Constanza recién, ¿verdad? Y eso porque no solamente desde una perspectiva de género vemos opresiones, vemos postergaciones, ¿verdad? Vemos dificultades estructurales para garantizar el carácter universal de los derechos asociados al mundo del trabajo. Hay una serie de pares, una serie de clivajes, ¿verdad? Que están permanentemente secundarizados, que están permanentemente postergados en esta discusión. Por ejemplo, claro, el trabajo no remunerado, pero también el trabajo informal, el trabajo esporádico, el trabajo, qué sé yo, que realizan los inmigrantes, ¿verdad? Hay una serie de dinámicas del trabajo de plataforma, hay una serie de dinámicas que van precarizando la vida que se construye en torno al trabajo, ¿verdad? Que van precarizando la vida que se construye en torno al trabajo por las precariedades propias del sistema laboral que se van proyectando hacia el sistema de seguridad social. Y ese es un círculo vicioso que también hay que saber trabar, ¿verdad? La lógica de la capitalización individual, finalmente, lo único que consigue es reproducir las desigualdades estructurales de la sociedad, no las neutraliza. Entonces, las desigualdades de género de la sociedad se ven reflejadas también en las desigualdades del sistema de seguridad social. Los problemas que hay con la informalidad laboral, con el carácter esporádico de ciertos trabajos, ¿verdad? Con el trabajo de multiplataforma, etcétera, que son reflejos de las desigualdades estructurales de la sociedad, termina generando también efectos en el sistema de seguridad social, porque las condiciones a partir de las cuales se ejercen todos los otros derechos fundamentales también depende del impacto que el trabajo genera en la vida cotidiana. Entonces hay varios clivajes que se van configurando, ¿verdad? Que marcan una serie de exclusiones. Que finalmente lo que yo creo que está en juego es los criterios o las reglas de exclusión de la ciudadanía. Cómo las mujeres son excluidas de la ciudadanía, cómo los migrantes son excluidos de la ciudadanía, ¿verdad? Y eso impacta ciertamente en el sistema de seguridad social. Sí, me preguntaba cómo conversa esto con la discusión sobre renta básica universal. Esto de la seguridad social. ¿Creen que hay espacio para esto? ¿Creen que es necesario ponerlo en la Constitución o algo así? ¿O es más un tema de ley también? A ver, yo creo que justamente estaba pensando en la renta básica universal cuando lo planteaste, porque yo creo que es una discusión que se va a venir haciendo cada vez más evidente en la medida en que empezamos de verdad a dar una discusión como sociedad respecto a la situación, por ejemplo, del trabajo, digamos, del mercado del trabajo y sus mutaciones.
Creo que todavía no estamos, digamos, abordando el tema de la automatización del trabajo, por ejemplo, o cómo nos hacemos cargo efectivamente de redistribuir las labores de cuidado, por ejemplo. Y creo que toda esa discusión se liga inmediatamente a propósito, o sea, con el tema de la renta básica universal. Porque tiene distintas dimensiones la renta básica universal. O sea, no solo tiene una dimensión, por ejemplo, de seguridad social en sentido amplio, de garantizarle a cada persona un ingreso mínimo para poder, digamos, para tener un mínimo de condiciones de supervivencia en la sociedad, sino que, por ejemplo, también tiene impacto al momento de la capacidad de esas personas que tienen este ingreso, en tanto trabajadores o trabajadoras, para también poder negociar mejores condiciones laborales o para poder tener un poquito más de margen al momento de decidir dónde quieren trabajar y dónde no. Que hoy día se juega mucho con la situación, digamos, de, bueno, este es el trabajo que hay, sobre todo porque además tenemos un país donde los empresarios están convencidos de que ellos dan el trabajo y no es como que los trabajadores y las trabajadoras, digamos, les otorgan, digamos, el desarrollo de sus actividades. Creo que esa es una comprensión también que tiene mucho que ver con esto. Y por tanto es como, bueno, este es el trabajo que hay y este es el sueldo que vamos a dar, y si no, bueno, va a haber otra persona que va a estar en peor situación que tú, que lo va a aceptar. Entonces, o lo aceptas o no hay nada. Y creo que esa situación que vivimos como sociedad, donde permanentemente le estamos, digamos, el poder o la institucionalidad le exige a la ciudadanía estar peleándose como entre el último y el penúltimo lugar, digamos, de la sociedad, es algo que tenemos que cambiar. Y yo creo que desde ahí la discusión de la renta básica universal entrega un poquito de poder a cada uno, digamos, de la sociedad. Y creo que desde esa perspectiva tiene mucho sentido conversarla también con la discusión también de las pensiones, porque en el fondo es cómo le aseguramos a las personas desde el momento que nacen hasta el momento de su muerte un marco mínimo de condiciones de dignidad. Y eso es, y esa labor y esa garantía es algo que tenemos que construirla socialmente, pues no puede ser, digamos, que vivamos en sociedad, pero que cada uno ve, digamos, cómo las vela durante toda su vida. Y creo que ese mínimo de contribución solidaria, colaborativa, social, común, es parte de ir cambiando la lógica neoliberal que tenemos entendida respecto a la vida y respecto al trabajo. Sí, es verdad. Ahora, no había escuchado ese argumento del poder, digamos, en la renta básica universal, pero claramente ahí hay algo, ¿no? Quería preguntarles ahora cómo se imaginan hacia el futuro la construcción de esto, o sea, el cambio, o si han pensado en cuál es el sistema de seguridad social que les gustaría, digamos, incluyendo todos los aspectos quizás, no solo pensiones. Como bien decía Constanza, esto lleva hartos riesgos en la vida, como yo siempre hablo como de como los riesgos, como el desempleo, la salud y la vejez se enfrenten de manera colectiva, digamos. Pero quizás la vida misma, ¿no? Hoy día en pandemia se hizo como más latente eso, que de repente ya o sea, tampoco muchos no podían trabajar nomás. O sea, ni siquiera es como, hay algunos que sí podemos, pero otros que simplemente no hacen un trabajo que no podían hacer, digamos. Entonces ahí también hay otro riesgo quizás un poco más moderno de alguna forma con el tema de la automatización. Pero ¿cómo se imaginan el sistema hacia el futuro? Mira, yo creo que la pandemia, esto se ha conversado mucho, yo creo que la pandemia ha dejado muy en evidencia esto de que aquí cada uno se la arregla como puede. El costo en una serie de dimensiones, el costo de la pandemia lo hemos asumido los trabajadores, las trabajadoras. Primero porque económicamente nos pusimos con los fondos de pensiones, nos pusimos con el seguro de cesantía, pero además porque en términos familiares, emocionales, afectivos, colapsaron las fronteras que separaban los espacios públicos de los espacios privados. Y ese es un costo que estamos asumiendo nosotras, las personas comunes y corrientes que trabajamos.
No veo al gobierno hablando de seguridad, de salud mental, ¿verdad? No. No veo al gobierno preocupado de mejorar las condiciones de conectividad de la población que está trabajando desde sus casas. No veo al gobierno preocupado de quienes llevan adelante el trabajo informal. Entonces, claro, yo creo que todo esto está dejando en evidencia que no podemos desentendernos de los problemas que genera la vida en comunidad. La vida en sociedad supone este tipo de riesgos, ¿verdad? Que alguien se comió un murciélago crudo en China y contagió a todo el mundo. Claro. Ese riesgo, Estamos que es el riesgo propio de vivir en comunidad, tenemos Sí. que compartirlo, ¿verdad? Es un riesgo compartido. Es lo mismo que ocurre, no sé, pues explota, o sea, hace erupción un volcán y hay que mover a toda una ciudad, Chaitén, hay que mover a toda la ciudad. Ese riesgo es un riesgo compartido. Todos somos responsables de alguna manera. Todas estamos llamadas a responder, ¿verdad? Cuando pasan estas cosas. Y no es la clave de la solidaridad emotiva, ¿verdad? De tipo Teletón, ¿verdad? Lloremos todos juntos y pongámonos con plata. En el sentido de que es nuestro deber Reciprocidad. responder, exactamente, responder cuando pasa algo de esta naturaleza, porque es el riesgo que supone vivir en sociedad. Entonces, claro, cuando uno piensa cómo podría ser esto a futuro, yo primero trato de pensar cómo los servicios sociales podrían ser instrumentos no solamente para mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, sino que también espacios que permitan mejorar la construcción de ciudadanía. O sea, el objetivo de la educación pública no puede ser solamente entregar educación de calidad, sea lo que sea que calidad signifique hoy día, porque claro, ahí podemos hablar de otra cosa, los problemas de la estandarización, de la parametrización, etc. Pero el desafío no es solamente educación de calidad, el desafío es ciudadanía, ¿verdad? Cómo generamos formas de convivencia desde la temprana infancia que sean tolerantes, respetuosas del medio ambiente, respetuosas de los derechos humanos, inclusivas, respetuosas de la diversidad. Y eso hay que hacerlo desde el sistema de educación público, ¿verdad? Que fija las reglas y le fija las reglas a los privados también. Y con seguridad social pasa lo mismo. Este no puede ser, o sea, los últimos años de vida no pueden depender de si tuviste trabajo formal o informal, si tu jefe te hizo contrato o no, si eres del boletariado o no, si eres migrante o no, si eres mujer o no, ¿verdad? Ese tiene que ser un riesgo, entre comillas, compartido, ¿verdad? Porque la vida finalmente nos lleva a todas para allá, ¿verdad? Y esa convivencia tenemos que ser capaces de traducirla en el hecho de que respondemos todos, ¿verdad? Todas respondemos por lo que ocurre en la sociedad. Pero claro, esa es una lógica que está muy lejana al individualismo que se impuso en dictadura, está muy lejana además a esta lógica de la capitalización individual, es mi plata, son mis niños, es mi metro cuadrado, es mi agua, es mi playa, esta playa es mía, todo es de uno, ¿cachai? Como los niños, ¿cachai? Cuando Sí, dicen, mío, esto es mío. sí, es verdad. Es verdad. Constanza, ¿tú querías Sí. agregar algo a Es eso? mi momento. Tengo otra pregunta también. No, o sea, sí, yo estoy muy de acuerdo y creo que, bueno, que ese enfoque de la recuperación de lo público, de establecer como un estándar de lo público que empieza a ser un eje rector y organizador de la sociedad, ya no el mercado, digamos, desatado, sino definir lo público es también definir en el mismo sentido que planteaba antes como aquello que es de todos. No es que cada uno tenga un pedacito de algo, sino que esto es común. Y la idea de lo común creo que es algo que nos toca mucho recuperar y que tiene que infiltrar en general los debates, el debate sobre todos los derechos sociales que vayamos a establecer en la Constitución. Jaime lo decía respecto a la educación, por ejemplo. O sea, en la medida en que se fue mercantilizando el debate o la comprensión de la educación, entendimos que no solo era un negocio para quien podía como ponerse con un colegio, sino que la formación educacional también significaba como producir.
producir profesionales, producir, digamos, egresados de cuarto medio, como la producción en serie, muy de fábrica. Y replantearnos ese enfoque es volver a poner, digamos, el sujeto, la persona, en el centro del debate. Ya no la utilidad, ya no solo la maximización, digamos, sino preocuparnos de qué es lo que necesitamos las personas y en tanto común. Y esto en ningún caso, yo creo también hay que explicarlo, y lo decía Jaime también, no se trata que todo va a estar estatizado, no se trata de terminar con el mercado, ni de terminar con la propiedad privada. Se trata de reordenar las prioridades como sociedad. Hoy día la propiedad en la Constitución, para mí no es solo como un derecho, es como si fuera un valor. Es como algo que inspira, digamos, cada una de las discusiones de la Constitución. Y está bien que esté como derecho. Pero también, por ejemplo, y a propósito de la discusión medioambiental, también vamos a tener que discutir respecto a la restricción de la propiedad privada respecto de algunos aspectos para proteger los ecosistemas, por ejemplo, si es que nos vamos a proponer efectivamente hacerle frente a la crisis ecológica. No se trata de estatizar, sino de poner un estándar de lo público donde eventualmente los privados pueden colaborar también, pero donde los privados contribuyen a lo público, no como hemos entendido hasta ahora que lo público y lo estatal contribuye a lo privado permanentemente. O sea, es un cambio de enfoque que yo creo que nos va a hacer mucho bien de nuevo, poner a la persona en el centro y poner lo común en tanto sociedad. Entonces, ahí yo solo para complementar un poquito lo que decía Jaime. Te iba a preguntar algo, porque me quedé pensando recién en la idea esta que dijiste que te gusta del Estado cuidador. Y quería como contrastar eso con esta otra idea que decía Jaime de la construcción de espacios de reciprocidad o de cuidado mutuo. No sé, por ponerlo así muy, eso es medio abstracto quizás, pero para ponerlo así muy concretamente, es como muy distinto tener, no sé, un sistema de pensiones solidarias como el que tenemos, donde el Estado gasta, ¿cierto?, en una pensión básica y cuida al que menos tiene, ¿sí? Versus tener un sistema donde hay un fondo solidario que reparte beneficios según algún protocolo de acceso de las personas y que se alimenta con contribuciones de todos de manera progresiva, ¿sí? Como esta solidaridad endógena versus esta solidaridad exógena que a veces hablan, ¿no? La solidaridad, porque a veces la derecha te dice, pero el sistema de pensiones tiene solidaridad. Es el sistema de pensión solidaria, ese es el componente, de hecho es mixto, esa es la parte solidaria, ¿no? Entonces, claro, el sistema de capitalización individual internamente no tiene nada de solidario, pero está esto que es como exógeno, básicamente desde afuera, y yo digo no, porque lo que queremos es que haya solidaridad endógena, que haya como entre nosotros solidaridad. Pero entonces te quería un poco preguntar eso, ¿qué opinas de eso? Y ¿cómo lo ven también? Una pregunta adyacente a eso, que es ¿cómo lo ven ustedes que han estado en campaña y quizás han estado más en contacto con las personas, con los ciudadanos? ¿Hay espacio para construir esa solidaridad más de entre todos, más que exógena? ¿Voy yo? Ya. O sea, a mí siempre, cada vez que estudio como sobre el sistema de pensiones, me confunde mucho porque hay muchas dimensiones y aportes que tienen el nombre solidario. Está el pilar básico solidario, está el otro que es como el aporte básico solidario, está el fondo solidario que queremos crear, el fondo colectivo. ¿Ah? Me ofrezco a explicar eso en cualquier minuto. Bueno, y efectivamente uno dice, bueno, si es que todas las cosas se llaman solidario, ¿cómo no vamos a tener un sistema de seguridad solidario? O sea, de pensiones solidarias. Y efectivamente yo creo, y aquí me voy a agarrar algo de Jaime, que no sé si le encontrará razón, pero a mí me hizo sentido, que en realidad cuando el Estado dijo, hay gente que no tiene ni uno, gente que en verdad después se va a jubilar y va a tener 0 ingresos, entonces vamos a poner un pilar básico solidario, que es básico, y que ese concepto de solidario
efectivamente tiene más como un tono de, como, Asistencia. no lo podemos dejar desvalido, como si fuera como una limosna, lo siento yo. Es como, bueno, como no puede haber nada, o sea, como es muy feo que haya gente que no tenga nada, démosle algo, pero que no tiene una estructura, una organización solidaria. Y en ese sentido, claro, como asistencia social, como, bueno, te vamos a tratar de resolver este problema a ti particularmente por tu situación precaria, versus como, no, pues tenemos que tener una forma de organizarnos donde aseguremos que todos tengamos lo que necesitamos en atención a nuestras necesidades. Si efectivamente, no sé, yo siempre digo, como, yo me enfermo poco, y hay gente que se enferma mucho. No tiene sentido, digamos, que yo tenga un espacio donde guarde mi plata para mi salud cuando lo necesite, cuando en realidad lo que necesitamos es que vaya fluyendo en atención a lo que van necesitando las personas. Y a la segunda pregunta que tú planteas, yo creo que en particular respecto al tema de las pensiones, es donde en general uno ve más resistencia a la discusión sobre la solidaridad de manera estructural. Pero que también creo que tiene que ver, uno, como con una herencia de este debate sobre la propiedad privada que hablábamos, como lo que es mío, pero también una discusión, o sea, como existe tanta desconfianza sobre el tema de las pensiones que uno pareciera preferir quedarse como, ya, filo, por último tengo esto que es mío, no confío en qué van a hacer si es que yo lo aportara. Pero creo que en general hay una disposición a entender o a compartir la idea de que en realidad debiésemos tener, por ejemplo, una educación pública donde no discrimina entre ricos y pobres, que en general todos debiésemos tener pensiones dignas, no solo los que trabajaron mucho y ganaron mucha plata, que en general todos tenemos derecho a un seguro universal de salud, por ejemplo, que es algo que hace mucho sentido, a mí me pasa al menos como transversalmente. Por tanto, yo sí creo que hay condiciones en la medida en que responsablemente proponemos un sistema, digamos, donde garantizamos que cuando cada quien se jubile, va a tener la posibilidad de una pensión que le permita vivir con dignidad. Y que va a ser mejor haciéndolo así que si cada uno se las vela por sí solo. Yo creo que cuando logremos como transmitir eso con una propuesta concreta, va a haber disposición ciudadana. Y es muy interesante también, y con esto termino, como también en términos de encuestas, yo he ido siguiendo, digamos, un par de años, y en general va tomando un poquito más de fuerza cada vez más la idea de estoy dispuesto al aporte solidario. Estoy dispuesto a dar esa discusión. Y yo creo que eso va avanzando, en la medida en que también se va comprendiendo cómo esto de verdad ayuda a mejorar las pensiones. No es solo como un acto de solidaridad en términos como valóricos, sino como es también más efectivo socialmente. Sí, entiendo. Muchas gracias. Oye, ya vamos para la hora, ¿o no? Pero quería invitarlos como a cerrar ahora en unos minutos, 3 minutos, dar un cierre, redondeaba esto, y después despedirlo. Igual les doy las gracias nuevamente por estar hoy día acá en este tema, además tan interesante. Creo que intenté un poco salir de la discusión más coyuntural que tenemos con los retiros y eso, y hablar más de lo constitucional, que es lo que nos convoca. Así que muchas gracias, pero un espacio para que cierren y se despidan con algunas ideas. Jaime, ¿tú quieres empezar? Mira, yo estaba buscando mientras hablaba la Connie algunos datos, porque uno de los grandes problemas que tenemos en materia de seguridad social no es que no haya plata, es que la plata está mal distribuida. Sí. Mira, el 2020 las ISAPRES tuvieron 80.000 millones de pesos en utilidades. 80.000 millones de pesos en utilidades. Y el presupuesto de salud del 2019 eran 10.000 millones de pesos. Entonces hay una disparidad importante, ¿verdad?, en el dinero que el país destina a salud privada y el dinero que destinamos a salud pública. Si esos recursos fueran distribuidos de manera más equitativa, la cosa sería distinta, porque en un lado el dinero falta y en el otro lado el dinero sobra.
Entonces yo creo que ese es un poco el desafío que tenemos que tener presente durante el proceso constituyente. Hay una esperanza, hay una posibilidad de reconfiguración de las relaciones de poder de las cuales las personas formamos parte, de poder económico, de poder social, de poder político. Y eso pasa por desconcentrar ese poder político, por desconcentrar el poder económico y por distribuir la riqueza que genera este país de manera más equitativa. Yo creo que esa es como la invitación a la que tenemos que sentirnos convocadas y convocados cuando tenemos este tipo de conversaciones. Más que entrar en el dato, el detalle, etcétera, cómo generamos las condiciones para que el desarrollo económico, social y cultural del país sea más equitativo y llegue efectivamente a todas las personas. Yo tengo la impresión de que esta lógica de la propiedad privada sobre las cotizaciones está muy asentada, pero estamos en un momento, una coyuntura bastante particular como para cambiar eso. Así que, de alguna manera, quizás despedirnos con esa idea, ¿verdad? Sí. De invitarnos a repensar y a reflexionar el tipo de vida que se ha estado construyendo con esta sobrepropietarización de los derechos fundamentales, especialmente los de carácter social. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Jaime. Sí, yo solo muy cortito, o sea, estoy muy de acuerdo y quizás para hacer eco también de lo que dice Jaime, como asegurar derechos sociales es una forma de distribuir poder, como se plantea, y yo creo que también tiene una dimensión en que en la medida en que entregamos condiciones materiales para las personas, para poder vivir bien y tener menos preocupaciones respecto como a cómo llegar a fin de mes, tener que sacar una doble pega, trabajar más de lo que se debe trabajar, gastarse 2 horas entre la casa al trabajo y del trabajo a la casa, gastarse 3 horas en el consultorio para poder pedir la hora, para después tener que volver a ir, porque no se puede, o sea, todas esas falencias que hoy día existen en materia de derechos sociales también evidencian que hay tiempo, como que los tiempos de las personas también valen distinto. Y eso tiene un impacto directo en el fortalecimiento o no de nuestra democracia. Porque profundizar la democracia no es solo tener los mecanismos formales para ello, es también entregar las condiciones para que las personas puedan participar activamente de estos espacios, de la discusión política, de la organización social, de otros espacios. Y en la medida en que le quitamos tiempo, en general a los que más necesitan, porque no les entregamos estas condiciones mínimas, por ejemplo, a través de los derechos sociales, entonces también estamos marginándolos activamente de la política y de la democracia. Y yo creo que ahí entonces hay una dimensión como de entender la profundización democrática de una manera también con, digamos, con herramientas, con otro tipo de herramientas como estas. Para mí es un asunto que también hay que abordarlo o tener esa perspectiva al momento de discutirlo en la nueva Constitución. Así que, nada, quería complementar eso y, bueno, agradecerte obviamente a ti, Claudia, por el tema, por el espacio y agradecerle obviamente a Saberes Colectivos y todos los que están detrás de esta coordinación y organización de estos necesarios espacios de reflexión. De reflexión, sí. Muchas gracias a los dos realmente. Para mí este tema es muy importante y relevante, fundamental en las conversaciones que estamos teniendo. Bueno, hay tantos otros, pero este es uno de los temas, ¿no? Y también me siento un poco quizás responsable porque hay que pensar en soluciones, ¿cierto? Y quizás yo como economista también estoy del otro lado pensando más en cómo podemos solucionar este tema en términos muy reales, ¿sí? Pero también soy muy optimista, creo que estamos en una posición en la cual hay muchas posibles soluciones y casi que cuesta elegir entre las muchas posibles soluciones. Solo que a veces hay mucha prisa, a veces o hay mucha confusión y las discusiones se han ido como postergando y cada vez la urgencia hace que las cosas sean más difíciles, pero sí tengo claro que en un próximo gobierno las cosas deberían cambiar, dependiente de la Constitución, como decía Jaime, hay que hacer algo con el sistema. Y bueno, y nada, tiene un gran desafío por delante para llevar estos temas a la constituyente, así que mucha suerte con eso, y muchas gracias a todos los que escucharon hoy día, estuvieron aquí con nosotros, y nos vemos en una próxima oportunidad.
Chao, Chao. chao. Chao, muchas gracias. Adiós.